Muy buenos días, amigas y amigos de la Agencia Informativa de Educación de México. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarlos esta mañana del lunes 14 de enero del 2019. Estamos listos para hacer su interfaz entre con el mundo de la educación, el conocimiento, la ciencia, la cultura, el arte, la innovación y mucho más. Saludo con mucho gusto, como todos los días, a mi compañero Omar Cepeda. Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ana Cristina. Así es, temas muy relevantes. Hoy vamos a hablar sobre una etapa fundamental de los jóvenes en su desarrollo académico y estoy seguro que también personal. Así que tenemos temas muy relevantes esta mañana. Saludo con mucho gusto también a mi queridísima Grisela Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana. Nos permite también comunicarnos y dialogar con todos ustedes. Acompáñenos, estamos listos. Hoy, lunes 14 de enero en Interfaz, organismos de educación nacional e internacional analizan la creación de un vínculo entre el bachillerato y la educación superior. Te explicamos todos los detalles en nuestro reportaje del día. Conoce los distintos tipos de bachilleratos que existen en nuestro país. Uno de los mayores problemas que se presenta entre los estudiantes de nuestro país es la deserción en el bachillerato. Entérate de lo que hace el gobierno capitalino para combatirla. Y para hablarnos sobre la deserción en este nivel educativo en nuestro país, nos visitará Alberto Vázquez Flores, jefe del Departamento de Orientación Juvenil de la Dirección de Servicios Estudiantiles del Instituto Politécnico Nacional. Nuestra compañera Bonnie Moctezuma nos presentará un trabajo especial sobre la científica Marie Curie. Y se reinauguró el recién restaurado mural La Invención Destructiva, la máquina del octavo piso, del artista mexicano Manuel Felgueres. Esto y mucho más en el programa que te conecta con lo mejor de la información en educación. Esto es Interfaz. Pues así como lo escucharon, entre la secundaria y la universidad se encuentra un periodo educativo que puede definir gran parte de la personalidad y de los intereses de los jóvenes, la educación preparatoria o el bachillerato. La importancia de esta etapa educativa reside no solo en la adquisición de conocimientos, sino que además en las habilidades que se están perfeccionando, que abarcan tanto lo social y lo comunicacional como el temperamento, conceptos fundamentales para cualquier joven. Más que todo, por la naturaleza misma de esta etapa de crecimiento personal, constituye pues para el ser humano una parte muy importante. Por este motivo, conferir a la educación preparatoria la importancia que se merece puede devenir en jóvenes altamente capacitados como personas y oportunamente preparados para la vida laboral en la adultez. El bachillerato son los estudios que permiten a un estudiante obtener el título de bachiller, un requisito para la continuación de los estudios en instituciones universitarias. El Sistema Nacional de Bachillerato en México, por ejemplo, se define como el mecanismo de la Secretaría de Educación Pública para imprimir en el estudiante, en el perfil del egresado, un marco curricular común para la entrega de competencias genéricas, disciplinares y profesionales. Este nivel de educación en nuestro país es obligatorio. Sin embargo, un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre la educación informa que hay mucho campo de oportunidad para mejorar en este aspecto en México, pues el 52% de los mexicanos de entre 25 y 34 años no tiene el bachillerato. Sin embargo, sí se ha tenido una mejora en este índice, debido a que se redujo el porcentaje de población sin bachillerato en 13 puntos desde el 2017. Todavía se está lejos de alcanzar el promedio del 15% entre los países miembros de la OCDE. En el país, los trabajadores sin bachillerato ganan 40% menos que los adultos que sí la tienen. Y aquellos que cuentan con educación universitaria ganan casi el doble. Estas cifras nos ayudan a comprender que fortalecer este nivel educativo puede ayudar a reducir las brechas de desigualdad, garantizando una mayor equidad en los salarios y un mejor desarrollo para los ciudadanos. Así es, Ana Cristina, y uno de los puntos que analizan los organismos de educación nacionales e internacionales precisamente es el de fortalecer los vínculos entre el bachillerato y la educación superior. Esto con el propósito de que los estudiantes se perfilen desde la educación media hacia la carrera, una decisión a veces no sencilla, pero fundamental, hacia la carrera que van a estudiar. La educación media superior, también conocida como bachillerato o preparatoria, es el nivel educativo que se cursa después de la secundaria y que prepara a los jóvenes para ingresar a la educación superior.
Se conforma de 3 modelos educativos: el bachillerato general, el bachillerato tecnológico y el profesional técnico. Su oferta se divide en 4 tipos de sostenimiento y 5 tipos de control administrativo y presupuestal, lo que se traduce en 35 subsistemas y 150 arreglos institucionales al incluir las entidades federativas. Esta complejidad, a la que se suman alrededor de 200 planes y programas diferentes, es un factor que contribuye a que sus estudiantes no continúen los estudios del nivel superior. Frente a ello, se plantea la necesidad de promover la vinculación entre el bachillerato y la educación superior. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, asegura que el tema es una prioridad para el gobierno actual. Tenemos que pensar en el sistema educativo como una línea continua y no verla y analizarla de manera segmentada, porque lo que recibe un nivel educativo es el trabajo y la base del anterior. Y entonces muchas veces hay déficits que tiene que cargar un nivel educativo que no necesariamente fue su responsabilidad. Pero sí es la responsabilidad de todos nosotros articularnos de tal manera que podamos resolver estos retos. Uno de los retos de la educación media superior es combatir la deserción. Se estima que aproximadamente 600,000 estudiantes abandonan los estudios cada ciclo escolar. Otro desafío es elevar la calidad educativa para contribuir a la óptima transición de los egresados a la universidad e institutos tecnológicos, destaca el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría. Para promover la equidad en la educación superior, el estudio recomienda también intensificar los esfuerzos para mejorar la calidad de la educación media superior. Entendemos que la Secretaría de Educación Pública estará en un diálogo entre sus propias autoridades en los próximos días, precisamente para ver este nivel crucial, en la medida en que México se va envejeciendo, digamos, se va haciéndose mayor en términos de la población promedio. Lo que sucede es que los problemas se van pasando pues, de las primarias, se van pasando a la educación media superior e inclusive a la educación superior. En 2012 se estableció su obligatoriedad. Actualmente, casi 5 millones de alumnos se forman en este nivel, acompañados de 292,000 docentes. Es inminente la importancia de este nivel para vincularlo con el superior y lograr la mejoría de todo el sistema educativo nacional. Porque no se trata exclusivamente de mejorar parcialmente el sistema, sino de transformarlo de una manera que realmente ayude a combatir, a superar los grandes retos que tiene México en materia social, en materia económica, en materia productiva. Para promover que los jóvenes continúen sus estudios, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador emprende acciones inéditas en el país: becar a 2.3 millones de estudiantes y ampliar la oferta educativa. Una etapa clave, Ana Cristina, el bachillerato. Así es muy importante que los jóvenes reciban la orientación necesaria para aprovechar tanto las habilidades personales que se desarrollan en esta importantísima etapa, como también, si es que deciden pues seguir a la educación superior, a la educación universitaria. Cabe destacar que hay muchas otras profesiones que no implican estudiar una educación universitaria o superior, sino que se estudian en otro tipo de ámbitos, ¿no? Así es, el bachillerato es una etapa clave donde puedes decidir, por ejemplo, irte orientando hacia cuestiones más técnicas, más prácticas, o bien esa transición clave entre esta etapa donde empiezas a acercarte hacia las famosas áreas, las áreas de las matemáticas, las áreas de las humanidades, y desde ahí emprender el punto final o casi final de lo que es tu trayectoria académica, que es la universidad. Así que bueno, pues interesante, vamos a seguir hablando de este tema. Una pausa, regresamos. En 1973 se transmitió por primera vez un concierto vía satélite, Aloha from Hawaii, que presentó a Elvis Presley desde Honolulu a más de 1,000 millones de televidentes de 40 países.
ya analicemos la importancia del bachillerato, también de las distintas estrategias que se plantean para poder enlazarlo más directamente a la educación universitaria o educación superior, pero vamos ahora a revisar un poco cuáles son los distintos tipos de bachillerato, en este sentido que nos comentaba Omar, de que pueden ser áreas más técnicas o simplemente de las diferentes áreas del conocimiento. Veamos los diferentes tipos de bachilleratos que existen. Después de concluir los estudios de nivel básico, la Secretaría de Educación Pública ofrece a los jóvenes distintas escuelas para continuar con sus estudios. Existen 3 tipos de enseñanza media: bachillerato general, bachillerato tecnológico y profesional técnico bachiller. El bachillerato general está orientado hacia una amplia gama de áreas del conocimiento, como son químico-biológico, físico-matemático, económico-administrativo, humanidades y ciencias sociales. Este tipo de modalidad se compone de 2 instituciones, el Colegio de Bachilleres y la Dirección General de Bachillerato. La DGB brinda diversas opciones para estudiar, como es la preparatoria abierta, la preparatoria en línea, bachillerato a distancia y centros de atención para estudiantes con discapacidad. Al terminar sus estudios, los jóvenes obtendrán un certificado de preparatoria. El bachillerato tecnológico te prepara para obtener el nivel medio superior, además de que si lo deseas puedas estudiar al mismo tiempo una carrera técnica en diversas áreas profesionales. A esta modalidad están incorporadas la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, los colegios de estudios científicos y tecnológicos de los estados, los centros de estudios tecnológicos del mar, los centros de estudios tecnológicos en aguas continentales y la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria. Al finalizar, los estudiantes obtienen el título y cédula profesional de la carrera técnica cursada. Por último, el profesional técnico bachiller te brinda la posibilidad de que los jóvenes se desarrollen en competencias laborales, además de impulsarlos a crear su propia fuente de empleo. Este tipo de estudios lo imparte el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el cual cuenta con más de 308 planteles. Al concluir sus estudios, los jóvenes adquieren el título y cédula profesional de la carrera elegida, o bien un certificado como profesional técnico. Ahora ya lo sabes, la Secretaría de Educación Pública cuenta con una extensa gama de oportunidades para continuar con tus estudios de educación media superior. Y bueno, precisamente evitar y reducir la deserción en el nivel medio superior es otro de los grandes retos que enfrentan pues, las administraciones federales y estatales, pero también las familias, también todo el ecosistema social que forma parte de las decisiones de los jóvenes que siempre se encuentran entre seguir estudiando, entre desertar, elegir un trabajo o definitivamente no hacer nada. Tema fundamental de que todas las fuerzas de una sociedad estén involucradas precisamente para que no haya deserción. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer su propuesta de modelo educativo para la capital del país, en el que se dará especial atención a la educación media superior. Entre los objetivos de este modelo destacan el acondicionamiento y equipamiento de las escuelas públicas, así como la reducción de la deserción escolar en el bachillerato. Hay un gran abandono en este nivel de estudios, que tampoco estos jóvenes, ni los de las demás bachilleratos de la ciudad, tienen el nivel adecuado ni para ocupar en general un trabajo, ni tampoco para pasar a educación superior. De manera que la doctora Sheinbaum, junto con el secretario de Educación, han realizado un acuerdo para hacer una revisión muy importante sobre este nivel de estudios, particularmente el de media superior. Se piensa que se requiere una reforma importante. Por ello, se fortalecerá el Instituto de Educación Media Superior. Los niveles de deserción escolar en el IEMS de la Ciudad de México en algunos planteles llegan al 60%. Para disminuir esta cifra, la jefa de gobierno designó a Silvia Jurado Cuellar como directora del Instituto de Educación Media Superior, quien tiene una reconocida trayectoria en la atención a jóvenes. Actualmente existen 22 planteles, los cuales cuentan con una matrícula de 21.638 estudiantes. Este año se construirán 2 planteles más. El primero estará ubicado en el Deportivo Hermanos Galeana en la alcaldía de Gustavo Amadero y el segundo en Iztapalapa. Estamos pensando que cada uno de ellos puede tener una matrícula entre 800 y 1,000 personas, dependiendo del terreno y de las condiciones de salones que nosotros podamos construir.
Durante la presente administración se tiene contemplado abrir 3 planteles más. Con estas 27 escuelas se pretende ampliar la matrícula estudiantil en este nivel, disminuir la deserción escolar y atender a cada uno de los estudiantes que soliciten inscripción. Vamos a hacer una revisión de los programas de estudio para actualizarlos, para mantenerlos completamente actualizados, porque sí, uno de nuestros principales objetivos es que el alumno del IEMS llegue a ser altamente competitivo para poder ingresar a cualquier alternativa de educación superior que él quisiera. Además, de acuerdo con la dinámica de vinculación entre academia y sectores productivos, estos 5 planteles del IEMS contarán con opciones técnicas profesionales para que los jóvenes puedan insertarse en el campo laboral. Asimismo, se les brindarán cursos de formación para que estén mejor preparados cuando apliquen a los exámenes de admisión en distintas universidades. De esta manera es como se busca fortalecer la educación media superior en la Ciudad de México. Pues ahí está la estrategia, por lo menos en la Ciudad de México, que como sabemos, pues es una de las más pobladas, la más poblada de nuestro país y por lo tanto, pues cuenta con una de las matrículas escolares más grandes, así que se está intentando aplicar esta estrategia para tratar de evitar la deserción en el nivel bachillerato, en este sistema educativo específicamente, y bueno, esperemos que surta los resultados deseados y pues vamos a irlo analizando cómo se va aplicando en estas instituciones. Creo que es un compromiso de todos que debe de partir desde el seno familiar, la orientación a los jóvenes, el adecuado uso del convencimiento de por qué es fundamental estudiar, también por supuesto darle a las familias, sobre todo a las familias rurales, esos apoyos para que no consideren a los hijos de temprana edad aptos ya para el trabajo, esta formación cultural que muchas veces tienen las familias, sobre todo las que trabajan en estas áreas, sino que también logren equilibrar estas decisiones hacia los jóvenes para que estudien y concluyan. Es un periodo largo, finalmente toda la educación es pues más de 15 años desde que inicias en la primaria hasta que concluyes la universidad. Es a veces muy fácil la vulnerabilidad de que los jóvenes decidan ya no concluir el estudio en cualquiera de estas etapas. Por ello es muy importante que toda la sociedad esté muy bien comunicada, interlazada para poderle dar a los jóvenes una conclusión adecuada. Claro, ya lo vimos en las cifras, ¿no? Como una persona que concluye la educación preparatoria o hace la universidad gana más del doble que una persona que no lo hace. Así que es muy importante estas estrategias. Una pausa y regresamos con más. No se vayan, más de este tema. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Estamos analizando este importantísimo tema. Ya hicimos todo un análisis desde qué es el bachillerato, cuáles son las diferentes opciones que se encuentran en nuestro país, también pues, los diferentes lazos que se tienen que hacer entre el bachillerato y la educación superior, cuáles son las estrategias, por ejemplo, en la Ciudad de México para combatir la deserción escolar en esta etapa tan importante de la educación. Y ahora estamos muy felices de que nos acompañe aquí en el estudio el licenciado Alberto Vázquez Flores. Él es jefe del Departamento de Orientación Juvenil de la Dirección de Servicios Estudiantiles del Instituto Politécnico Nacional, y es que sabemos que el Instituto Politécnico Nacional tiene una importantísima oferta en este nivel educativo del bachillerato, también técnica que prepara a los estudiantes para tener una salida laboral inmediata si es que deciden pues, optar por esta opción, y por eso queremos platicar con él un poco sobre este tema. ¿Cómo está el panorama en la educación media superior en este aspecto y cuál es el porcentaje de deserción escolar y qué hacen ustedes en el Politécnico para tratar de bajar este porcentaje? Muchísimas gracias por estar con nosotros, licenciado. Buenos días. Buenos días, un placer saludarte, felicidades. No es muy alejado de lo que se ve en otras instituciones. Comentábamos hace un momento, más o menos el 30% de los chicos que ingresan a nivel bachillerato van a salir. Generalmente los primeros semestres las causas tienen que ver... O sea, del 100% egresa 30%. El 70%. 70%, ok. El 30% se va a regresar o se va a ir a otros lados. Las causas principalmente económicas. Hay otras que tienen que ver con dificultades en la elección de carrera.
cambios de carrera, no es lo que esperaban, es otra cosa que se aleja a lo que ellos querían o a lo que les decían que iban a encontrar. Las causas familiares o socioeconómicas también son importantes. Comentaban hace un momento sobre la diferencia entre el ámbito rural y el de la Ciudad de México o de las grandes ciudades. Eso también tiene impacto, ¿no? No es lo mismo alguien que viene de una comunidad rural y se tiene que insertar en una comunidad citadina, por ejemplo, enfrenta más dificultades. Si a eso le sumamos otras características como otras situaciones como la económica, lo complica todavía más. Claro. Bueno, en específico, tú vienes de esta Dirección de Servicios Estudiantiles del Instituto Politécnico Nacional. Ustedes también cuentan con este nivel de bachillerato. ¿Qué estrategias impulsan precisamente para poder revertir este fenómeno que sí debe de preocuparnos? 30% de los jóvenes que estudian bachillerato, no solo en el Poli, sino en cualquier lugar en México, pues desertan en los 2 primeros semestres. Es complicado, porque no es como resolver algo de la noche a la mañana, ¿no? Lleva tiempo y lleva muchísimos años, tal vez, tendría que llevar. No depende de una institución independiente, es todo un conjunto, ¿no? El trabajo fundamental que tendríamos o que hacemos en la orientación juvenil es acompañar a los jóvenes. Acompañarlos para saber qué es lo que quieren hacer, qué es lo que están haciendo en su escuela, en sus hábitos de estudio, saber o acercarnos un poco más a su panorama familiar. No podemos dejar de lado también los panoramas sociales o los contextos en los que se encuentran desarrollando. Y en ese sentido nuestro trabajo es acompañarlos, escucharlos para saber qué está pasando y también saber de qué manera intervenir. Se refuerza mucho el trabajo o se piensa que también hay que hacer trabajo en cuestiones de sexualidad, de adicciones, de formación para el trabajo. Es algo que estamos atendiendo, es algo que en general muchas escuelas atienden y es algo que se tiene que hacer en conjunto, ¿no? Más que acciones aisladas, es algo que también sabemos va a impacta en el acceso a la educación, impacta en la permanencia y va a impactar en el egreso. Hace rato escuchaba cómo mencionaban que es importante vincular la educación con el sector productivo. Sí, pero también no podemos dejar de lado la formación emocional de los chicos. Y si a eso le sumamos las dificultades que tenemos los docentes o el personal que trabaja con los jóvenes, de que también a veces no se tienen esos recursos para trabajar con los jóvenes que requieren de ese tipo de tareas, la situación se complica, ¿no? Entonces es un trabajo con la población estudiantil, pero también con la población docente. Claro, es cierto. Yo quisiera preguntarte, Alberto, ¿cómo están más o menos las cosas en cuestiones de la paridad de género? ¿Son más los hombres, por lo menos en el Instituto Politécnico Nacional, los que abandonan sus estudios? ¿Son las mujeres? ¿Hay algún tipo de marcador en ese aspecto? Sabemos que pues, muchas veces las mujeres son pues, de alguna forma cargadas con roles como de cuidado de otros familiares en su familia o cuestiones por el estilo. ¿Qué es lo que ustedes han observado en ese aspecto? En general hay más deserción de los varones. En comparación con las mujeres pueden terminar o es más probable que terminen su educación media superior. Las causas son diversas, ¿no? En el caso de las chicas es más probable que una mujer que se embaraza a nivel bachillerato deserte a que si un hombre tiene una pareja y van a tener un hijo, deserte, ¿no? Es más probable que se mantengan. Los chicos desertan también por cuestiones laborales, ¿no? Por querer trabajar o por tener la necesidad de llevar recursos a casa. Si a eso también podemos pensar en los panoramas que tenemos actualmente, en donde hay más situaciones que los seducen para abandonar la escuela, como por ejemplo el crimen organizado, ¿no? O sea, si estudio 23 años, eso no me garantiza que voy a tener un ingreso seguro, pero si me voy a otros campos de la delincuencia, es más probable que tenga esos ingresos o tal vez sean mayores, ¿no? Es una oferta bastante seductora. En ese sentido es complicado, pero es una de las causas también por las que los chicos pueden desertar. Alberto Vázquez, director de Servicios Estudiantiles del Politécnico Nacional. Las becas, creo que es un aspecto clave que se está impulsando mucho. ¿Qué tanto pueden resolver las becas precisamente la deserción escolar? Creo que ayudará, porque una de las mayores causas es la deserción por razones económicas. Pero si no va vinculada con otras acciones que tenemos que hacer, como las que ya mencionaba, difícilmente va a cuajar, ¿no? O sea,
si es importante el dinero, funcionará en muchos casos, en otros casos tal vez sea incluso insuficiente, porque sabemos que no solamente son los gastos de una escuela o los gastos del material, la bata, o para un laboratorio, también está el transporte, pero ese dinero también empezará a permear a las mismas familias de donde viene. Claro. Y si en algún momento apenas alcanzaba, pues seguirá tal vez en la misma situación. Muy bien. ¿No? Muy bien, licenciado Alberto Vázquez Flores, jefe del Departamento de Orientación Juvenil de la Dirección de Servicios Estudiantiles del Politécnico Nacional. Gracias por compartirnos esto importante, este mensaje para todo el mundo, este análisis, reflexión. Hay que hacer todo lo posible para impedir la deserción. Trabajar mucho. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos con más temas en Interfaz. No se vayan. Y otro de los aspectos que contribuyen precisamente a la no deserción, sobre todo aquellas personas que tienen muy buenos promedios, son las becas de movilidad académica, cuando pues sobre todo los motivan y les permite estudiar en otros lugares del mundo. Hoy tenemos con nosotros vía Skype a Mariana Arbizu Serapio. Ella tuvo la oportunidad de viajar a Canadá precisamente para una estancia académica de algunos meses, reforzar el inglés y por supuesto seguir estudiando de forma exitosa. Muy buenos días, un saludo hasta Puebla. Hola, muy buenos días. Es un placer saludarte, gracias por estar con nosotros y platicarnos tu historia. Me gustaría que nos platicaras qué tan fácil, qué tan difícil fue el proceso de admisión a esta beca de movilidad a la cual tuviste acceso. Pues realmente difícil no es, porque fue al alcance de todos, se abrió la convocatoria para todos los alumnos y los requisitos pues era un promedio aceptable, un nivel de inglés también dentro de lo que cabe intermedio y estar inscrito en alguna universidad tecnológica, al menos para mi caso fue ese. Esos fueron los requisitos. Muy bien. Mariana, cuéntanos un poco acerca de pues ya tu experiencia a la hora de llegar a Canadá. ¿Cómo fue ese primer momento de encontrarte con un país completamente diferente? ¿Cuál era la dinámica y qué fue lo que más te causó sorpresa, impacto, te generó un cambio en tu actitud? Pues de hecho fue en Estados Unidos. Llegué a Carolina del Norte y pues fue un impacto muy grande porque realmente nunca me esperé la ciudad como fuera, la gente, el clima. Entonces, los primeros días sí fueron muy difíciles porque a pesar del nivel de inglés con el que yo me encontraba, yo sentía que no... ¿Sí? Bueno. Sí, te escuchamos. Adelante, adelante. Entonces, fue un tanto difícil, pero fue una experiencia muy, muy padre porque es como si me olvidara de todo y de todo lo vivido aquí en México y solamente me dedicara a aprender algo nuevo. Claro, sin duda alguna, pues son experiencias que cambian la vida. En la parte personal, emocional, hemos entrevistado a muchos jóvenes que inician con ciertos miedos, dudas, ya cuando logras el acceso, de repente pues reflexionas sobre la realidad de que vas a estar sola, sin tu familia, de que vas a convivir con una cultura distinta, enfrentarte al mismo idioma, que como bien lo dices, lo dominas hasta cierto punto. ¿Cuáles fueron estos rasgos personales que quizá tú pudiste en un momento dado vivir de forma compleja, difícil, y que los pudiste, por supuesto, sobrellevar y revertir? Pues la primera fue en aceptar que estaba sola, ¿no? Que ya no estaban ni mis maestros, ni mi familia, ni nadie que dijera, pues yo voy a hablar por ti. Y en la segunda fue muy padre porque esos miedos te hacen a que tú misma los enfrentes y se te lleguen a quitar en algún momento. Sí, es difícil enfrentarlos, pero es una satisfacción muy grande el despertar un día en otro país y darte cuenta de que lo lograste y lo hiciste por ti misma, porque tú quisiste hacerlo, porque te lo propusiste. Esos son los impactos más grandes que pueden tener una oportunidad de esa magnitud. Claro, Mariana, platícanos un poco sobre lo que estudias aquí en México. Nos decías que pues estudias en una universidad tecnológica
y cómo pues haber tenido esta experiencia y esta oportunidad de perfeccionar tu inglés, de conocer a personas de otras nacionalidades, a vivir una experiencia distinta a la que vives normalmente aquí en México, pues te ha ayudado en tu carrera profesional. Pues de hecho, voy a hacer un año que me gradué, hace un año terminé la carrera, me fui a la beca en el último año de carrera y más que en el ambiente escolar, la ayuda fue más en el ambiente laboral, porque gracias a la beca que obtuve con el programa de movilidad, que a mí me pudieran aceptar en un trabajo fue muchísimo más fácil de lo que yo esperaba. Fue una gran ayuda por esa parte. Y pues académicamente también me ayudó mucho porque ya era como que más entendible lo que me restaba de las materias en el idioma. Claro, ahí me gustaría que hiciéramos hincapié. Finalmente te fuiste a mejorar el idioma, el inglés, en esta universidad allá en los Estados Unidos. ¿Cómo fue esta experiencia? Tú decías, bastaba tener un nivel medio para poder acceder a esta beca, que bueno, finalmente de eso se trata, ¿no? De poderlo mejorar, de poderlo ampliar el dominio. ¿Qué tanto te costó trabajo en un inicio poder dialogar desde las personas en las calles, en tu día a día? Y por supuesto, ¿cómo fue esa transición y qué tanto aprendiste ahora en el idioma inglés? Bueno, la verdad al principio los primeros días fueron muy difíciles porque yo no les entendía absolutamente nada por la forma en el que lo hablan. O sea, nosotros aquí no las enseñan, pero digamos que con un acento o una pronunciación diferente. Entonces, estando ya al día, pues obviamente las personas hablan muchísimo más rápido, más fluido, el acento es diferente y adaptarme a ese, digamos que speak, le llaman ellos, es muy difícil. Los primeros días sí fueron muy pesados para mí porque yo no sabía cómo expresarme y es frustrante. Sientes que realmente no sabes nada, pero no es eso, solamente que me he acostumbrado a escucharlo como ellos lo hablan. Ya pasando la primera semana ya tu oído se adapta, entonces incluso hasta para hablar ya te puedes expresar más. Porque al principio sí me tocaba palabras que ellos no me entendían y yo estaba segura de la palabra y ellos me decían, es que no te entiendo, entonces lo tenía que escribir, sí, hay que escribir prácticamente. Claro. Pero es padre porque te van fortaleciendo más y sabes que tienes que mejorar. Mariana, y pues a pesar de estas adversidades que nos cuentas, seguramente pues es una experiencia que te cambió la vida para mejor. Por eso quiero que nos des rápidamente un consejo para todos los jóvenes que no se han animado a pues optar por una de estas oportunidades. Pues el consejo que yo les puedo dar a esos chicos es que no crean que es imposible, no crean que es difícil. Lo único que necesitan es perder el miedo a preguntar, perder el miedo a pedir informes, perder el miedo a decir no puedo, no, sí se puede y tal vez no necesitas gastar miles de pesos. Lo único que necesitas es tener un pasaporte y todas las ganas de querer ir. Y obtener tus materias, a lo mejor no necesitas un 10 o excelencia en todas las materias, pero sí un promedio aceptable, nada que sea reprobado. Así es. Y querer conocer otro país. Pues sin duda alguna te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, compartirnos esa experiencia, seguramente motivarás a muchos jóvenes. Gracias, todo el éxito. Gracias, Mariana. De nada. Gracias. A ustedes. Bueno, pues ahí está este caso de éxito. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más. Esto es Interfaz. Y bueno, aunque ya hablamos mucho del bachillerato y de cómo orientar a los jóvenes de la mejor forma en esta etapa de la educación, hoy es lunes de nuestra sección Orientación Vocacional y tenemos el placer de que nos acompañe en el estudio el licenciado Marco Antonio Bonaparte. Él es coordinador del Centro de Orientación Educativa, nada más y nada menos que de la Universidad Nacional Autónoma de México, y nos viene a platicar un poco más a fondo de, bueno, y una vez que ya superamos esta etapa del bachillerato, de la preparatoria, ¿cómo elegir una carrera? ¿Cómo hacen ustedes desde la Universidad Nacional Autónoma de México para orientar a los jóvenes en esta decisión pues muy trascendental para la vida de cualquier persona? Bienvenido, licenciado. Bueno, Abel, gracias por la invitación. Y bueno, es un proceso, que esto es lo primero que hay que entender,
que la orientación se debe vivir como un proceso, ¿no? Es una toma de decisión a final de cuentas, y nosotros como seres humanos todos los días nos estamos enfrentando a esta toma de decisión desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, para saber cómo nos vamos a vestir, cómo vamos a llegar a la oficina, al trabajo, a la escuela. Son tomas de decisión, y el problema es que a veces no le damos la importancia a este proceso. Queremos resolver solamente a través de un examen vocacional, de una prueba, saber, como decían antes, para qué soy bueno y a qué me voy a dedicar, sin ver lo que es muy importante, que es el proyecto de vida, saber hacia dónde quiero encaminar mi proyecto de vida, y en esta cuestión dónde interviene la orientación. Entonces nosotros lo que trabajamos con los alumnos ya desde el bachillerato de la UNAM, y no solo con los alumnos de la UNAM, sino otros alumnos que nos quieren visitar, es ayudarles a entender este proyecto de vida y este proceso de orientación para una mejor toma de decisión, porque la mejor toma de decisión que pueden hacer es la que es informada. ¿Qué aspectos tiene que considerar primero un joven? Precisamente usted decía proyecto de vida, pero ¿cómo casar el proyecto de vida con el proyecto académico? Es decir, ¿en qué momentos hacen interferencia precisamente estos dos conceptos? Claro, se debe entender también que el proceso ahora ya no solamente es vocacional, antes llamábamos orientación vocacional a toda la orientación. Ahora hay una orientación que es educativa, donde interviene lo vocacional, interviene lo personal, interviene lo profesional. Entonces ellos tienen que estar claros en todas estas áreas, conocerse a sí mismos, que es muy importante, y ahí, por ejemplo, entra este tema que comentábamos de los instrumentos de orientación vocacional. Conocer cuáles son sus aptitudes, pero también cuáles son sus intereses, que ese es un factor muy importante. En años anteriores solamente se consideraba, como mencionaba, para qué eras bueno, y te obligaban en algunos casos a estudiar eso porque era para lo que eras bueno, a lo mejor para los números, las matemáticas, pero si no te gustaban, pues era muy probable que abandonaras. Entonces también considerar que no es solamente lo que los demás dicen, sino lo que yo quiero, porque desafortunadamente todavía se sigue dando el caso de alumnos que deciden su futuro a partir de lo que la familia va a decidir por ellos. Si toda su familia fue médicos, todos son abogados, todos son contadores, él tiene que ser lo mismo. O si resulta que mi mejor amigo, mi mejor amiga, mi pareja se va a una carrera, yo también quiero estar allí, aunque no sepa ni siquiera de qué se trata. Entonces lo primero es conocerse a sí mismo, conocer sus aptitudes, conocer sus intereses, y claro que también es importante ver el mercado laboral, hacia dónde me voy a enfocar. Por ejemplo, en este momento la universidad tiene ya 124 carreras, y desafortunadamente los alumnos siguen solamente eligiendo al principio las 12 más comunes de todos. Claro. Entonces esto es importante que sepan qué es lo que tienen, cuál es el abanico de oportunidades, y ellos en cuál de estos pueden ser más propensos a tener mayor probabilidad de éxito. Claro, claro. Y es que son muchos factores. Me gustaría ver si nos podría ayudar a completar todos estos factores que son los que se tienen que tomar en cuenta. Ya hablamos de la aptitud, del gusto, de la salida laboral, del proyecto de vida. A lo mejor si queremos estudiar una carrera hay que considerar la institución que tenga un mayor prestigio en ese tipo de carreras o una mayor oferta. También tenemos que tomar en cuenta nuestros intereses, si queremos trabajar en una oficina, si queremos trabajar en campo, si queremos viajar, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían estos puntos principales a considerar para elegir una carrera? Además de estos que ya mencionamos, obviamente, de las aptitudes y los intereses, conocer, por ejemplo, esta oferta educativa que tienen las instituciones, porque a pesar de estas 124 carreras que mencionaba, la UNAM no tiene todas las carreras. Si yo quiero ser piloto, por ejemplo, aviador, pues no lo tenemos nosotros ahí. Mercadotecnia, turismo, que también son carreras, y como se mencionaba hace unos minutos, muchos alumnos pueden estudiar un bachillerato técnico, por ejemplo. Entonces necesitamos conocer también incluso cuánto cuesta estudiar una carrera, porque hay carreras que son más costosas que otras. Las instituciones, las instalaciones donde voy a estudiar de la institución que me interesa. En la universidad de estas 124 carreras, hay varias de estas carreras que se imparten en diferentes centros, no solamente en Ciudad Universitaria, y eso tampoco lo conocemos. Y muchas veces creemos que por estar en Ciudad Universitaria son los mejores programas, y no necesariamente, no son los mismos los que se llevan, por ejemplo, en Ciudad Universitaria que en algunas de las facultades de estudios superiores. Y resulta que a veces las facultades de estudios superiores tienen mejores programas o más acordes a lo que yo necesito. Entonces, de ahí la importancia, y sobre todo que el alumno se esfuerce un poquito en informarse para saber qué es exactamente lo que le va a servir a él, no a sus papás, no a su familia, sino a él, pensar en él mismo, ser un poquito egoísta y decidir a partir de lo que a él le va a servir. A ver, Marco Antonio, voy a hacer una especie de reflexión, a ver si es válido. ¿Qué es mejor que un joven diga, quiero ser, por decir algo, quiero ser embajador de México en España, por lo tanto estudio relaciones internacionales? O me gustan los idiomas mucho, por lo tanto estudio una carrera afín a esos
a esas habilidades que yo tengo o esas fijaciones, que puede ser también, ¿no? Yo quiero ser un empresario, por lo tanto estudio administración de empresa, o soy muy bueno con los números y me gusta mucho las habilidades administrativas, entonces estudio administración de empresa. Te tienes que ir primero hacia el futuro, pensar hacia el futuro y cómo te ves ubicado en el futuro, o tienes que partir, sobre todo cuando estás a punto de decidir ya la toma de decisiones, tienes que decidir a partir de tus habilidades. Yo creo que aquí depende un poquito porque, como comentaba hace rato, tiene que ver mucho con el proyecto de vida que tengas. Y a veces lo queremos decidir en el último minuto. Nosotros tenemos que empezar a trabajar con los alumnos desde el bachillerato, por ejemplo, en la universidad trabajamos a través de varios programas. Tenemos no solamente atención individual o atención grupal a través de talleres, sino también masiva. Trabajamos varios proyectos que les ayudan a los alumnos a visualizarse en el corto, mediano y largo plazo. Entonces tú tienes que estar preparado para ver primero, si no tienes un proyecto de vida, empezarlo a construir a partir de estos intereses, de estas aptitudes que tienes y saber que ese proyecto se puede modificar, que no es ya definitivo, que conforme van pasando los acontecimientos de tu vida se puede ir mejorando, se puede perfeccionar, nada es estático, todo se puede ir mejorando. Y entonces resulta que a lo mejor tú decidiste que era una carrera la que querías, que tenías esas habilidades, entraste y al final de cuentas te das cuenta que hay, o resulta que encuentras otras opciones, estas 124 carreras. Y recordar que la preparación no termina en la licenciatura, ahora hay algo más allá que son los posgrados y que eso también te puede permitir llegar a otra meta. Que uno siempre está a tiempo de tomar otras decisiones, corregir el camino, hacer otras cosas. Finalmente, licenciado Marco Antonio Bonaparte, nos gustaría que nos proporcionara unas redes sociales, página de internet, correo electrónico donde los jóvenes tanto de la UNAM como de otras instituciones puedan tener más orientación. Con todo gusto, nosotros pertenecemos a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Por sus siglas DGOAE, y toda la información que tenemos la pueden encontrar en nuestro portal www.dgoae.unam.mx. Perfecto, lo estamos viendo en pantalla. Pues muchísimas gracias. Varias preguntas todavía quedaron en el tintero. Ojalá podamos volver a contar con su presencia próximamente. Me hubiera gustado, por ejemplo, preguntarle qué tan viable es o no cambiar de carrera mientras toque el turno. Pero bueno, eso será para otra ocasión. Vamos a hacer una breve pausa. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y en Tlapa de Comonfort Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha el plan de apoyo a personas con discapacidad, donde la educación jugará, por supuesto, un papel fundamental. El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Tlapa de Comonfort en el estado de Guerrero para dar inicio al programa de pensión para las personas con discapacidad y destacar que la justicia social en esta entidad es un anhelo de personas como Otón Salazar, profesor comprometido con las causas progresistas. Y ahora, con mucho gusto, porque creo que compartimos ese sentimiento, esa alegría, vengo en mi carácter de presidente de la República a reafirmar los compromisos que hemos hecho. Guerrero es uno de los estados con mayor marginación y rezago en distintos sectores como salud, economía y educación. Guerrero, de acuerdo a lo que nos dice Coneval, que se encarga de medir pobreza, nos dice que es el tercer estado en situación de pobreza. Nos dice que más del 64% de su población vive en situación de pobreza y que el 23% en pobreza extrema. Por eso es muy importante que uno de los programas de bienestar, uno de los 25 programas prioritarios del Gobierno de México, hoy sean anunciados acá. Quisiera solo comentarles que hablar de este programa no es un asunto de simpatías, no es un asunto de caridad, es un asunto de inclusión, es un asunto de respeto y es un asunto de reconocimiento a los derechos a las personas con alguna discapacidad. Esta pensión está dirigida para apoyar a todos los que son personas con discapacidad de la población indígena, de 0 a 64 años, a todos, porque la población indígena tiene grandes brechas de desigualdad. Y los niños y las niñas
indígenas aún más y quienes tienen una discapacidad aún más de este programa. También vamos a apoyar a los más pobres, a los niños, niñas y jóvenes de las zonas urbanas más marginadas. Y de tal manera que llegaremos a apoyar a 1 millón de personas con discapacidad, siempre los más pobres. Este beneficio también se otorgará a personas de la tercera edad. Aquí, en Guerrero, todos los adultos mayores, repito, van a tener su pensión. Y se va a incluir a jubilados del ISSSTE y del Seguro. Y dijo que es un reconocimiento a la lucha de Otón Salazar, hombre comprometido con la educación y con las causas de los pobres, quien fundó el movimiento revolucionario del magisterio. Entre otros temas que abordó el mandatario de la República Mexicana fueron las acciones contra la corrupción, el apoyo a la producción de campos, la disminución de sueldos y eliminación de lujos para los trabajadores del gobierno, y declaró que ya ha enviado la iniciativa de reforma constitucional para cancelar la reforma educativa. De igual manera aprovechó para hacer un paréntesis respecto a los ninis, creando un apoyo a jóvenes de 18 a 29 años sin empleo que serán contratados. Se les va a pagar un sueldo de 3,600 pesos mensuales. Para empezar, ¿qué van a hacer? Van a trabajar como aprendices. Aprendices, técnicos o asistentes de oficios y profesiones del interés de cada uno para enriquecer sus conocimientos con experiencia práctica. Pues ahí está otro de los programas que refuerzan también al sector educativo. Y en el Museo Memoria y Tolerancia se lleva a cabo la exposición temporal titulada Así Soy, y que está dedicada también a personas con discapacidad, que incorpora en su recorrido cedularios en braille, debilidad visual, además de audios y lenguaje de señas. Veamos. Así Soy, personas con discapacidad, es el nombre de la exposición que se presenta en el Museo de Memoria y Tolerancia en Ciudad de México. Es nuestro esfuerzo y producto de una larga investigación y un largo proceso donde hemos intentado visibilizar a las minorías vulneradas en México, sensibilizar sobre estas e impulsar la acción social, muy en el sentido de la misión del museo. Esta exposición comienza siendo una crítica al mundo y cómo fue construido, poniendo en perspectiva la perfección con la referencia del hombre del Vitruvio. Intentamos quebrar con este paradigma, también romper los mitos que existen alrededor de la discapacidad, y después tenemos experiencias inmersivas, ¿no? Una que habla sobre los prejuicios o los estereotipos y cómo nos referimos a las personas con discapacidad de manera peyorativa y cuál es la forma en la cual se debe realmente dirigir a una persona con discapacidad, con estas deficiencias o diferencias. También cómo poder apoyarlos en el caso de que así lo requieran. Y vamos haciendo a través de 3 ejes, en la investigación, los testimonios y el arte, una mezcla que permite al visitante entender el mensaje de este museo. Adán García, director académico del Museo de Memoria y Tolerancia, comenta que en esta exposición se busca impulsar a las generaciones más jóvenes a la acción social. Cuando íbamos a hablar sobre las personas con discapacidad, había que abordarlo desde una perspectiva que tiene mucho que ver con una frase: nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces recibimos, por ejemplo, asesoría y visita de personas con discapacidad que nos hicieron de alguna manera mirar o atender como ellos ven el mundo. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, al 31% de la población con discapacidad se le negó injustificadamente al menos un derecho en los últimos 5 años. Asimismo, 30% señaló que uno de sus principales problemas es la falta de empleo. Las salas de la muestra están divididas en 3 ejes principalmente: la investigación, el testimonio y el arte, para lograr trasladar el mensaje. Tenemos, por ejemplo, una sala inmersiva sobre autismo, una sala inmersiva sobre discapacidad auditiva, una sala inmersiva sobre lo que implica la visión distorsionada sobre la discapacidad, otra que habla sobre los obstáculos, y cada una de esas lo que intenta hacer es visibilizar, sensibilizar e impulsar la acción social. De acuerdo con García Fajardo, México es un país que lamentablemente normaliza la discriminación. Lo que esta exhibición intenta hacer es desnaturalizar y desnormalizar, ¿no?, la discriminación.
Lo que intenta hacer, por otro lado, es normalizar y naturalizar la inclusión, ¿no? El cómo sí, o el qué sí, o el hacia dónde sí. Cabe destacar que Así Soy Personas con Discapacidad es incluyente, ya que incorpora en sus recorridos cedularios en braille, debilidad visual y macrotipo. Cedulario en lectura fácil piloteado por 60 personas con discapacidad intelectual, audios y lenguaje de señas con uno de los 40 traductores certificados en México, diseñada bajo las normativas de accesibilidad para recibir a personas con discapacidad. Y hoy inauguramos una nueva sección que tiene que ver con los hechos de mujeres en la ciencia, porque las aportaciones precisamente en este sector son invaluables. Haremos un repaso en la historia y por supuesto podremos ver la importancia de ellos en el mundo y en muchos aspectos. Hoy platicaremos sobre Marie Curie, una científica polaca, nacionalizada francesa, pionera en el campo de la radiactividad. Fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades física y química. Y para darnos más detalles sobre esta formidable mujer, tenemos en el estudio a nuestra compañera, quien colabora generando información aquí en la Agencia Informativa de Educación de México, Bonnie Moctezuma. Bonnie, muy buenos días, es un placer saludarte. Buenos días, Omar, Ana. Pues vamos a hablar de una mujer que creo que marca un hecho muy importante en la ciencia. Cuando hablamos de mujeres en la ciencia, a mí siempre se me viene a la mente Marie Curie, ¿no? Entonces todas sus aportaciones, todo lo que tuvo que luchar en una época donde la ciencia no era para mujeres. Claro. Vamos a ver entonces la nota y regresamos para comentar un poco más al respecto. Marie Curie fue la primera científica y la única mujer en ganar el Premio Nobel en distintas disciplinas científicas. En 1903 compartió el premio con su esposo Pierre Curie y con el físico Henri Becquerel por sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación. Y en 1911 ganó en solitario el Premio Nobel de Química. Sin embargo, su trayectoria no fue fácil. Marie se enfrentó a la resistencia por adentrarse en un campo en el que hasta ese momento solo participaban los hombres, y padeció situaciones como que la consideraran asistente de su esposo, cuando en realidad ambos eran científicos destacados y competentes. Marie Salome Sklodowska nació en Varsovia, Polonia, el 7 de noviembre de 1867. Desde joven tuvo interés por la ciencia y por ello presentó su examen para ingresar en la Universidad de París. A sus 26 años, se graduó con honores en física y matemáticas. Al terminar sus estudios, comenzó con trabajos de investigación. Mientras buscaba métodos para ciertas mediciones, conoció a un profesor de la Escuela Municipal de Física Industrial y Química de París, Pierre Curie. Su relación era tan cercana personal y sentimentalmente que en 1895 decidieron casarse. Ese mismo año, Wilhelm Röntgen descubrió una nueva forma de energía a la que llamó rayos X, y por la cual ganó el primer premio Nobel de Física en 1901. Antoine Henri Becquerel, intrigado por las propiedades de los rayos X, decidió investigar más sobre una posible relación con los materiales fosforescentes de procedencia natural, así que utilizó sales de uranio. Tiempo después, demostró que estas sales de uranio podían emitir rayos que develaron placas fotográficas sin necesidad de una fuente externa, calor o de electricidad. A este fenómeno se le denominó radioactividad espontánea y a los rayos Becquerel. En 1897, Marie comenzó sus estudios doctorales, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en Francia en ser admitida en un programa de doctorado. Para realizar su proyecto de investigación, ingresó al laboratorio de Becquerel con el propósito de investigar si otros elementos pesados tenían características similares al uranio. Su esposo Pierre se unió al proyecto. En este laboratorio, Marie logró su primer descubrimiento. La intensidad de los rayos Becquerel era proporcional al contenido de uranio y no tenían afectación por procesos químicos, solventes o temperatura, lo que sugería que se trataba de una propiedad intrínseca de los átomos de uranio. A esta nueva característica se le llamó radioactividad. Gracias al apoyo que recibieron del gobierno austriaco, los Curie lograron identificar y describir antes que otros al polonio. Asimismo, al matrimonio se le reconoce más por el descubrimiento del radio. Este elemento resultó ser más radioactivo que el uranio. En 1903, Becquerel fue reconocido por su descubrimiento de la radioactividad espontánea, mientras que Marie y Pierre por su trabajo en el fenómeno de la radiación descubierta por Becquerel. 3 años después, Pierre Curie murió atropellado.
Marie quedó viuda a sus 38 años y madre soltera de 2 hijas, Eva e Irene. A pesar de la tragedia, continuó con su trabajo de investigación. Logró producir varios cientos de miligramos de cloruro de radio puro y con ayuda de André de Vierne obtuvo radio en su forma metálica. En 1911, la Academia Sueca anunció que Marie había sido galardonada con un segundo premio Nobel por el descubrimiento del radio y del polonio, la determinación de las propiedades y su aislamiento en estado puro, y finalmente por su investigación de los compuestos del radio. La muerte de su esposo la obligó a buscar su propia identidad en la ciencia. Por primera vez, una mujer fue nombrada como jefa de laboratorio y profesora general de física en la Facultad de Ciencias. Marie murió el 4 de julio de 1934 por anemia, tal vez a consecuencia de las radiaciones a las que estuvo expuesta durante sus jornadas de investigación. La apertura de los archivos del Premio Nobel al público revelaron que únicamente Pierre Curie y Antoine Becquerel fueron nominados. Sin la intervención de Pierre por su esposa, tal vez a ella nunca se le hubiera reconocido a su aportación. Marie Curie ha sido fuente de inspiración para las mujeres de ciencia. En 1935, su hija Irene también obtuvo el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de la radioactividad artificial. Pues bueno, y muy pertinente empezar esta sección con pues la trayectoria de esta mujer que abrió brecha para las mujeres en la ciencia, en la educación superior, en la educación también especializada, ¿no? Doctorados, maestrías, y que además pues su hija también ganó un premio Nobel, ¿no? Eso es muy impresionante. Así es. Si quieren saber un poquito más como de su vida íntima, les recomiendo el libro La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. Es un libro como muy personal sobre habla su vida. sobre su biográfica, sobre Marie Curie. Pues mira, interesante este libro, una gran escritora española, Rosa María Montero, y seguramente lo abordará de una perspectiva muy original y sobre todo, como dices, muy intimista dentro de la vida de Marie Curie, que seguramente la puedas encontrar en cualquier librería. Sí. Perfecto. Bueno, pues muy interesante. Estaremos recorriendo periódicamente, una vez a la semana, estas biografías de mujeres en la ciencia. Así es. Si ustedes, el público tienen alguna sugerencia, los invito a que nos escriban en las redes sociales. Perfecto. IEDMX, tanto en Facebook como en Twitter. ¿Cuál es la siguiente que estás preparando, Bonnie? Danos un pequeño de hecho, es sobre su hija. Sí, muy bien, como para seguir un poquito sobre... Danos unos pequeños datos para poder irnos haciendo la idea. Nada más les voy a decir que ganó el premio de química, igual en el área de radioactividad. Perfecto, bueno, pues ahí está, interesantísima, estos perfiles de mujeres en la ciencia. Pues por fortuna se ha abierto mucho el panorama para ellas y en la actualidad podemos hacer una muy buena numeralia de cuántas mujeres han impactado en este sector. Nada más el año pasado, el 2018, los premios Nobel tuvieron varias mujeres ganadoras, una en el ámbito de física, otra en el ámbito de química, y se han ido aumentando, aunque pues siguen siendo bajos los números de mujeres que han ganado premios Nobel. Es algo así, un poco más de 40 mujeres de los muchos que han ganado premio Nobel a lo largo de la historia de este premio. Y espero que también vayamos conociendo a mujeres mexicanas, latinas, que han estado destacando en este ámbito científico. Gracias, Bonnie. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más. Esto es Interfaz, no se vayan. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. ¿Ustedes saben cuál es la relación que existe entre la ética y la responsabilidad social y todo esto dentro de las universidades? Pues uno de sus objetivos es impulsar que haya un buen trato en las áreas laborales entre los miembros de estas instituciones de educación superior, y por eso las instituciones imparten seminarios para fomentar la difusión de estos valores, de esta ética entre sus comunidades. Vamos a ver esta interesante nota al respecto. Los espacios laborales son zonas de convivencia social que en algunas ocasiones representan problemáticas laborales que necesitan de soluciones éticas y responsables. Con el propósito de generar una propuesta de intervención y la concientización de la búsqueda de resolución, se impartirá el seminario Ética y Responsabilidad Social. El seminario de Ética y Responsabilidad Social forma parte de los proyectos de educación continua de la universidad. En este caso, el seminario tiene dos propósitos, grandes propósitos. Ofrecer una propuesta formativa o de actualización en su caso para
los y las estudiantes que terminaron las licenciaturas en la universidad, en humanidades, y que buscan una manera de titularse diferente. Y por otro lado, ofrecerla a público externo, a personas que tengan mínimamente licenciatura, de manera que puedan igualmente actualizarse, discutir a la luz de los acontecimientos actuales los temas de la ética y la responsabilidad social, con un enfoque en los espacios laborales, o como diría Eric Hobsbawm, en el mundo del trabajo. Este programa tiene como propósito crear en los estudiantes las herramientas necesarias para presentar resoluciones ante los espacios laborales, para mejorar la relación del trabajo, cómo aprovechar los saberes de cada una de las personas y la responsabilidad de cada una de las partes que conforman esta zona social. Ahí también, digamos, el seminario es un laboratorio para discutir los temas, para adquirir herramientas y para hacer una propuesta concreta de intervención. Cada estudiante va a presentar desde el comienzo un proyecto específico en un espacio laboral específico y va a ir interpretando, va a ir analizando, investigando y al final lo que va a entregar es un proyecto de intervención. ¿Qué hago en este espacio específico de trabajo con todas estas herramientas que adquirí? Compuesto por 4 módulos de 30 horas, especialistas en temas de filosofía, antropología, ciencias sociales y psicología apoyarán a los alumnos a crear nuevas herramientas educativas para generar un proyecto que invite a los espacios laborales a tener los conceptos de ética y responsabilidad social como una prioridad. El seminario de titulación o un diplomado teórico práctico en este sentido va permitiendo que acompañes a los y las estudiantes en la construcción de su trabajo final. Tienes un horario específico, tienes tiempos específicos de entrega, entonces ayuda para que los estudiantes y las estudiantes no se dispersen en la construcción de su proyecto. Y al mismo tiempo tienes 2 tipos de asesorías permanentes, la del profesorado, que va a estar impartiendo los módulos, y una figura que tenemos aquí en la universidad que llamamos responsable académico. En este caso, el responsable académico, conjuntamente con el profesorado, van acompañando al estudiante y revisando sus avances de trabajo final. Entonces, en efecto, no es una tesina, no es una tesis, pero sí tiene rigor académico y debe cumplir con lo que exige la universidad en términos de presentación de un texto académico. El seminario Ética y Responsabilidad Social está pensado para 25 estudiantes y se realizará del 2 de marzo al 28 de septiembre. Si quieres conocer más información, te recomendamos ingresar a la página web de la Universidad del Claustro de Sor Juana o acudir al área de seminario de titulación. Y para conmemorar el cumpleaños 90 del maestro Manuel Felgueres, la Fundación Concamín reinauguró el recién restaurado mural La Invención Destructiva, la máquina del 8º piso. En el marco del primer centenario de la Concamín y el cumpleaños 90 del metódico pintor y escultor Manuel Felgueres, se restauró el icónico mural La Invención Destructiva, mejor conocida como la máquina del 8º piso, una de las obras en las que el creador pone de manifiesto su ruptura con el muralismo mexicano tradicional y que está en este lugar desde 1964. Había que ponerle nombre y le puse ese nombre que también a veces resulta extraño, de la invención destructiva. ¿Cuál era la invención destructiva? Obviamente la industria. Obviamente era una insinuación. El licenciado Francisco Cervantes Díaz, presidente de Concamín, comentó que las labores de restauración tomaron más de 2 meses, pues el paso del tiempo había surtido efecto y deteriorado la obra, creada hace casi 55 años. Nos alegra mucho su compañía en esta su casa, la Concamín, en algo donde usted estuvo trabajando hace casi 55 años y que este mural ha dado testimonio durante 55 años que la industria mexicana, que es el motor de México, que es la gran generadora de empleos, aquí se hayan tomado las decisiones para poder crecer este país. El escultor Sebastián celebró el mantenimiento de esta pieza, que es una gran obra y que tiene su edad profesional. Yo recuerdo con esto el mural del cine de Ana Manuel, que es una obra maravillosa al parejo de esta, y la verdad que para mí como escultor mexicano, quiero decirles públicamente, yo agradezco mucho estar aquí porque yo conocí a Manuel gracias
a que Manuel me sacó de San Carlos para invitarme a ser parte del Salón Independiente. Durante la reinauguración de la obra que se encuentra en el 8º piso de la sede de la Concamín, el artista recordó que para la realización de la invención destructiva utilizó pedazos pequeños de maquinaria industrial. Un amigo también me dijo, te regalo un camión de chatarra, y de ese camión de chatarra salió aquel mural. Cuando salió la oportunidad de hacer algo aquí, pues en vez de chatarra iba a ser chatarrita, porque el mural es chiquitito en relación al del Diana. Entonces había que conseguir pedazos de maquinaria, por lo tanto la maquinaria siempre proviene de la industria. Se había que buscar dónde, en los tiraderos de fierro viejo, en la lagunilla, donde fuera, unos cuantos fierros chiquitos. Destacó que la Ciudad de México pasó de ser el lugar más transparente a un centro de smog, debido a la producción industrial que es creación, sin la cual no habría trabajo y el país sería un desastre, por lo que el mural es también una admiración total por la actividad industrial. El mural del maestro Felgueres se encuentra en las ediciones conmemorativas de este aniversario, como son los 10 millones de boletos del metro y las tarjetas del Metrobús que se prepararon en esta ocasión. El gran maestro Felgueres. Así es, vale la pena revisar su obra y bueno, este grandioso mural que combina la pintura, la escultura y que nos recuerda pues la gran obra y el lugar donde ha puesto a México en el arte el maestro Manuel Felgueres. Así es, no se lo pierdan, ahí lo pueden ustedes observar en esta sede de Concamín, pero bueno, vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más temas, vamos cerrando ya este capítulo 2 de Interfaz, regresamos. Gracias por habernos acompañado hasta esta última parte de Interfaz. Ahora es momento de que nuestro compañero Benjamín Aparicio nos cuente por qué México es tu museo. El 21 de febrero de 1978, entre las calles de República de Argentina y Guatemala, en el centro histórico de la Ciudad de México, unos trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza realizaban trabajos de excavación, cuando una de las herramientas impactó contra una roca muy dura, la cual llamó la atención del personal, que vio en esta roca relieves y algunos colores. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmaron que se trataba de la diosa lunar Coyolxauhqui. Su hallazgo dio inicio al proyecto y rescate del Templo Mayor, encabezado por el arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma. De 3.40 metros de diámetro y 8 toneladas de peso, Coyolxauhqui veía la luz después de 500 años bajo tierra. Las excavaciones continuaron, develando la ubicación real del Templo Mayor, símbolo de los mexicas, que se pensaba ya hacía bajo la Catedral Metropolitana. La leyenda de Coyolxauhqui nos dice que un día su madre, la diosa Coatlicue, limpiaba un templo, donde encontró una pelota de plumas de colibrí que guardó entre sus ropas, quedando embarazada. Coyolxauhqui y sus 400 hermanos sintieron el embarazo de Coatlicue como una deshonra y decidieron matarla para lavar su honor. Cuando Coyolxauhqui y sus hermanos llegaron ante Coatlicue, nació el dios de la guerra Huitzilopochtli, ya adulto y listo para la batalla. Derrotó a todos sus hermanos y decapitó a Coyolxauhqui, a quien arrojó desde lo alto del cerro de Coatepec. La representación de esta leyenda se puede ver en el hermoso monolito de Coyolxauhqui, que muestra a la diosa ya desmembrada en posición circular. Si deseas conocer más sobre Coyolxauhqui y el Imperio Mexica, te invito a visitar el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México. Al igual que Coyolxauhqui, en cada pueblo, ciudad y barrio hay vestigios esperando a contar sus historias, haciendo de México un gran museo que puedes visitar en cualquier momento, porque México es tu museo. Y ahora nos vamos hasta Palacio Nacional, donde nuestro compañero Krishna Corona nos tiene lo más relevante en materia educativa de la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana Omar, amigos de Interfaz. Este día en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema de los programas sociales, que muchos ya empezaron a entregarse y varios más aún están en proceso, de manera especial los censos. En esta conferencia habló que están pendientes los censos de adultos mayores y de manera especial de estudiantes. Señaló que estos censos para identificar y ubicar a los beneficiarios terminarán a más tardar en febrero y que los apoyos serán retroactivos al mes de enero. Los detalles.
Las becas ya tenemos también posibilidad de entregar. Todo vamos a estabilizarlo, a tenerlo resuelto a finales de febrero. Sí, y va a ser retroactivo. Eso es también importante. No le hace que la tarjeta le llegue a finales de febrero al adulto mayor, pero incluye enero y febrero. Se va a fortalecer lo que era Bansenfin, que ahora va a ser Banco del Bienestar, porque un problema que tenemos, otro más, es el atraso en lo que se llama inclusión financiera. No hay sucursales, ni siquiera en todas las cabeceras municipales. Y la gente más pobre vive en comunidades muy apartadas. Entonces necesitamos crear una red de sucursales del Banco del Bienestar. En eso estamos. Pero también esto requiere de resolver otro atraso, la falta de cobertura de Internet, de conectividad. México es de los países más atrasados en conectividad. Ana Omar, el reporte de Separación Nacional. Buenos días. Muchísimas gracias, Krishna. Y bueno, pues clave esto que nos acaba de comentar el presidente, la conectividad, uno de los principales retos para que pueda existir precisamente pues el acceso a Internet, el acceso al conocimiento y poder aprovechar las nuevas plataformas tecnológicas, Ana Cristina. Exacto, desde servicios financieros hasta, por supuesto, el acceso a una educación de calidad, incluso una alfabetización tecnológica fundamental en el siglo XXI. Pues así terminamos, así llegamos al final de esta emisión de Interfaz, la primera de esta semana apenas. Esperamos que nos acompañen el resto de la semana. Nos despedimos de Griselda Yebra. Así es, gracias Ana Cristina, gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo a todo el país.